Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pensando en el Aula, conversaciones sobre la psicología educativa, donde seguiremos explorando este campo fascinante. Hoy reunimos a un panel de 4 expertas en esta disciplina para ahondar la psicología educativa, específicamente sus retos y tensiones, sus conexiones con la pedagogía, el plan educativo institucional y las crisis que afectan a las escuelas. Como invitadas tenemos a Laura Salina, doctora en Psicología Educativa e investigadora reconocida, a Geraldine Montoya, máster en Psicología Educativa especializada en formación de docentes e implementación de programas de capacitación, Natalia Cruz, doctora en Educación especializada en la educación inclusiva, y mi persona, Natalia Beltrán, psicóloga educativa, docente universitaria y directora de proyectos educativos, y estaré como moderadora de esta discusión. Nuestras expertas compartirán sus valiosos conocimientos sobre cómo la psicología educativa puede enriquecer las experiencias de aprendizaje, ayudar a los educadores a adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y enfrentar las crisis que sacuden el sistema educativo. Así que, sin más preámbulo, demos inicio a esta conversación informativa y estimulante sobre la psicología educativa y el impacto que ésta tiene en la formación de las mentes jóvenes. Para irnos sintonizando un poco con el tema a tratar el día de hoy, me gustaría escuchar primero a nuestra experta Laura. Doctora Laura, ¿podría empezar comentándonos un poco acerca de la visión que posees sobre la psicología educativa? De pronto como un abrebocas para irnos contextualizando. Hola, mucho gusto. Primero que todo, quería darte las gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este día y pues dar inicio a nuestra charla. Creo que para poder entender cómo se consolida la psicología educativa y definirla, primero debemos comprender los diferentes retos y las tensiones constantes a las que ésta se ha enfrentado. Históricamente se han dado muchísimos debates sobre las distintas posiciones que ha tomado la psicología educativa, en las que cada una representa distintas formas de estudio, de objeto de estudio, de métodos, de técnicas, entre otros. Pues entre estos se encuentran principalmente el dilema entre la dependencia versus la independencia de la psicología educativa y la psicología general. Algunos creen que la psicología educativa es una especialización, otros que deben encargarse de aplicar las teorías de aprendizaje y enseñanza, otros dicen que es una disciplina aparte con sus propios postulados. Otra tensión es la educación como un campo de aplicación del conocimiento seleccionado por la psicología educativa versus la educación como un ámbito de estudio singular que no puede compararse con otros campos. Y yo diría que la más constante es la tensión entre el carácter y el énfasis teórico e investigativo versus uno aplicado a la práctica y el ejercicio profesional, al igual que la vinculación de estos dos factores, el teórico y el práctico. Entiendo. Y es en esta discusión sobre estas tensiones que se dan las vertientes aplicacionistas e interdependientes, ¿verdad? Háblanos un poco al respecto. Justamente a eso iba. Hay 2 líneas principales que explican visiones distintas de la psicología educativa. Por un lado tenemos la aplicacionista, que es una perspectiva unidireccional, en la que se toman los conocimientos de la psicología, ya sean teóricos, metodológicos, instrumentales, y se aplican a la práctica educativa. Básicamente ese es todo el proceso. En este sentido se considera que hay un conocimiento psicológico único y hegemónico que permite abordar y resolver los problemas educativos. A eso es a lo que llamamos reduccionismo psicológico, donde a veces pensamos que nosotros tenemos la solución de todo. En esta perspectiva, la educación es solo un ámbito para aplicar conceptos psicológicos que la psicología educativa selecciona. ¿Qué significa esto? Que de cierta manera se queda corta y puede resultar limitante para responder a todas las necesidades del campo. Por eso se da paso luego a una vertiente interdependiente que se caracteriza por la bidireccionalidad y que tiene mucho más en cuenta el contexto. Lo que dices es muy interesante. ¿Podrías ahondar un poco más en esto que dices, que la diferencia de la visión aplicacionista? Por supuesto, a diferencia de la anterior, esta aborda los problemas en educación desde una aproximación multidisciplinar. La psicología educativa aporta conocimientos en situaciones educativas, hasta aquí es igual que la anterior, pero también va a elaborar instrumentos y herramientas para comprender e intervenir y los aplica en la práctica educativa. Entonces termina siendo un proceso en el que cada uno de los factores va influyendo en el otro de vía entrada y de salida. En este caso, su objeto de estudio es referente a los procesos de cambio, que son inseparables del contexto y que están mediados por la participación en actividades y situaciones educativas. Siguiendo esta línea de ideas, entonces el aprendizaje que se genera tiene en cuenta la socialización con los distintos actores, la familia, la escuela, la ciudad, los medios. Y la aplicación deja de ser entonces solo la utilización de un conocimiento, sino que se convierte en un procedimiento mediante el cual se construye y se enriquece este conocimiento. Ok, y se podría decir que de estos supuestos, la interdependiente vendría a ser mejor que la aplicada. Diría más bien que la interdependiente complementa de forma integral lo planteado por la aplicacionista y por esto se debería tener una visión de estas vertientes como complementarias por lo que aporta cada una al campo.
Entiendo, es una perspectiva muy interesante, Laura. Ahora, para enriquecer aún más estos valiosos aportes que nos has dado, me gustaría escuchar a las demás panelistas. Siguiendo un poco la idea anterior, hablemos sobre algo que considero se relaciona estrechamente con lo contemplado por ti, y son los elementos que definen un modelo pedagógico. Entonces, quisiera alguna explicarnos tal vez qué implica la pedagogía y por qué es algo tan importante en el ámbito educativo. Sí, claro, la pedagogía es la reflexión sobre la práctica de la enseñanza y el aprendizaje en su forma institucional. Implica reconocer el papel que distintos aspectos representan para la acción educativa. En esencia, educar es transformar porque busca moldear y guiar el desarrollo de los individuos, puesto que implica mucho más que simplemente transmitir información. Se trata de guiar a los estudiantes hacia el desarrollo de habilidades, valores y conocimientos que les permitan enfrentar el mundo de manera consciente y crítica. Comprendo. Ahora, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre los elementos que definen un modelo pedagógico? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, los elementos de un modelo pedagógico representan las perspectivas teóricas sobre qué tipo de ser humanos queremos formar. Incluyen consideraciones sobre las experiencias que enriquecerán el crecimiento y desarrollo de un individuo, así como el papel crucial que desempeñan los educadores en este proceso. Interesante. ¿Y cuáles serían los modelos pedagógicos fundamentales? Y pues, ¿cómo se relacionan estos con la psicología educativa? Bueno, existen varios modelos pedagógicos. Está el modelo pedagógico tradicional, el romántico, el cognitivo, el conductista y social. Cada uno ofrece una visión distinta sobre el aprendizaje y la enseñanza. Asimismo, la psicología educativa aporta herramientas para comprender cómo los estudiantes procesan la información, se motivan y se relacionan con el entorno educativo en cada uno de estos modelos. ¿Podrías profundizar un poco más, por lo menos, en dos de los modelos pedagógicos y en cómo estos se aplican en la práctica educativa, como por ejemplo el tradicional y el romántico? Háblanos un poco sobre estos modelos. Por supuesto, el modelo pedagógico tradicional, este enfoque se centra en la transmisión de conocimientos de manera vertical, donde el profesor es la fuente principal de información y el alumno tiene un papel pasivo en el proceso de aprendizaje. Aquí la psicología educativa juega un papel crucial al ayudar a los educadores a entender cómo los estudiantes asimilan y retienen esta información. Por otro lado, el modelo romántico reconoce el desarrollo natural que depende de cada niño y ve al maestro como auxiliar en este proceso. Aquí la idea central es promover la espontaneidad y la libertad de los niños, permitiendo que florezcan de manera auténtica. Se enfoca en cultivar la individualidad y las habilidades innatas de cada estudiante. La psicología educativa aquí nos brinda herramientas para identificar y nutrir las fortalezas y preferencias de cada alumno, promoviendo así un ambiente de aprendizaje más personalizado. Ok, ahora me gustaría que nos respondas y a nuestros oyentes cómo se pueden entender las relaciones entre la psicología educativa y la pedagogía. La relación entre la psicología educativa y la pedagogía es profunda y esencial. Mientras que la pedagogía se concentra en la reflexión sobre la práctica de enseñanza y aprendizaje en un contexto institucional, la psicología educativa aporta la base científica para entender los procesos mentales y emocionales de los estudiantes. Esto a su vez enriquece y perfecciona la aplicación de la pedagogía en el aula. Me parece interesante y muy valioso todo lo que nos has dicho sobre esto, Geraldine. Muchas gracias realmente por compartirlo. Ahora continuaremos con Natalia Cruz. ¿Qué le gustaría aportar a la conversación? Bueno, y ahora que ya estamos entrando en confianza con los temas que hemos tratado hasta ahora, me gustaría que habláramos un poco sobre uno de los temas que para mí me parecen más interesantes. Y este es el de proyecto educativa institucional. Así es, Natalia. Es uno de los temas que más puede generar interés en nuestra audiencia. Seguro están ya ansiosos por saber más sobre esto. Así que cuéntanos, ¿qué es el PEI o también conocido como Proyecto Educativo Institucional? Listo, entonces empecemos con la definición de este concepto. El PEI es un documento de planificación en el cual se encuentran plasmados, entre otras cosas, el marco teórico por el que las instituciones educativas establecen cómo llevar a cabo los propósitos pedagógicos. Por tanto, se puede reconocer como el instrumento que proporciona esta programación y la gestión de las actividades y procesos académicos en una institución, como colegios, escuelas o cualquier otro centro educativo. Por tanto, esto permite un panorama más claro de todas las actividades académicas y administrativas que se llevan a cabo en estas, orientando a la toma de decisiones de manera efectiva y al mismo tiempo evaluar si se están cumpliendo los objetivos planteados con anterioridad. Ok, sí que es interesante todo lo que nos cuentas sobre el PEI, Natalia. Bien, ya nos dijiste sobre todo lo que contribuye a la implementación del PEI en una institución educativa, pero ahora coméntanos cuáles serían esos componentes o elementos que se consideran dentro de la estructura de este proyecto. Claro que sí, entre las dimensiones esenciales dentro del PEI se encuentran principalmente tres. Como primer elemento es necesario contar con información relevante sobre la identidad de la institución. Entonces es importante y fundamental definir los rasgos de identidad presentes en esta institución, en donde es posible determinar quiénes son como colegio, escuela o como institución educativa. Como segundo elemento tenemos la formulación de los objetivos, en donde se expresan aquellos que se pretenden alcanzar como institución. Este elemento también podría ser entendido como la visión de este establecimiento, las metas y resultados esperados a corto, mediano y largo plazo.
Dentro de este apartado también se pueden exponer las estrategias que se implementarán para llevar a cabo estos objetivos. Aquí se pueden incluir programas de estudio, métodos de enseñanza, de calificación y de evaluación, entre otras indicaciones. Finalmente, el tercer elemento a considerar en el PEI tenemos a la ejecución de la estructura. Aquí se expresan cuáles son los medios de los cuales dispone la institución para la realización de este plan pedagógico. Dentro de este punto se deben considerar, por tanto, los recursos humanos, los financieros y materiales. De verdad resulta impresionante lo que nos has mencionado, tan solo 3 elementos para la organización del PEI, pero que dentro incluyen todo un diseño que permite organizar de manera clara todas estas dinámicas dentro de las instituciones. Ahora, ¿podrías contarnos por qué se puede decir que es un instrumento para medir la gestión escolar? Qué pregunta tan importante. El PEI se convierte desde su creación en un instrumento para la gestión escolar, ya que permite contar con una estructura organizativa que orienta el funcionamiento de las instituciones educativas, ayudando a los directivos, docentes y estudiantes y hasta los propios padres de familia a comprender la dirección que la escuela está tomando y cómo contribuir a la obtención de estas metas. Todo esto permite, por tanto, la toma de decisiones de manera más informada al estar basada en una planificación estratégica y en la evaluación constante de los resultados. Además, facilita el proceso de la asignación de recursos, la identidad de áreas de mejora, todo lo que conlleva una gestión más eficiente y efectiva de la institución educativa. Muy interesante, Natalia, pero bueno, ya hablamos sobre las tensiones de la psicología educativa, los elementos pedagógicos, implicaciones más relacionadas con la institucionalidad, pues cuando hablamos del PEI, y pues creo que se hace relevante y necesario contemplar y contrastar toda esta información que hemos estado escuchando a lo largo del podcast bajo este lente de la realidad y el contexto actual. Entonces me gustaría, y si me permiten me extenderé un poco, comentar algunos puntos importantes sobre algo que en últimas permea todas estas dinámicas y cuestiones tratadas, como lo es esto que podemos denominar como la crisis de la escuela. Para entender la crisis actual a la que se enfrentan los entornos escolares, hay que comprender que estos no son sistemas apartados y excluidos socialmente. Entonces, si se desea una comprensión más completa y acertada de dichos fenómenos, hay que entender que las escuelas intervienen dentro de un contexto y dentro de un sistema y dinámicas sociales, políticas y culturales que inevitablemente van a afectar, para bien o para mal, su funcionamiento. Dicho esto, es claro que en vista de que el contexto actual es en gran medida diferente al de hace varios años, la escuela moderna tendrá entonces sus particularidades propias de la época y pues de los demás factores que ya mencioné. Pero entonces, ¿cuáles vendrían siendo exactamente estas particularidades o elementos que definen a la escuela moderna? Si bien hay puntos en los que convergen los espacios escolares de antes y los de ahora, como por ejemplo que la figura del maestro siga siendo fundamental, como aquel que se relaciona con el estudiante en este proceso de enseñanza, sin importar el enfoque pedagógico, pues hay otras diferencias que encuentro particularmente importantes y con un gran impacto, como lo son las tecnologías de la información y la comunicación, que son cada vez más esenciales en la educación moderna. Hace 20 años no habría sido ni imaginable que en medio de una pandemia la educación siguiera funcionando, aun cuando todo parecía haberse detenido. Y es un claro ejemplo del papel que ha tomado la tecnología como parte importante de la educación, pero no solo como salvavidas para cuestiones como una pandemia, sino también como un complemento valioso a la hora de ofrecer una educación integral. Ahora bien, esto que digo aplica para el mundo en general porque el desarrollo tecnológico se ha dado en mayor o menor medida en todos los rincones del mundo, pero resulta que en este rinconcito que conocemos como Colombia entran a la ecuación otras implicaciones que podrían representar una relevancia similar o mayor que la del desarrollo tecnológico. Y es que, aunque lo intenta, Colombia no es un país líder en lo que a cuestiones de igualdad respecta. Entonces, pues, en un país donde hay pobreza, hambre y necesidad en una medida considerable, es el contexto ideal para que la educación, como la conocemos, se vea puesta en riesgo. Porque si ves que en tu casa tienen hambre y lo que necesitan es dinero para poder subsistir, está claro que no verás mayor relevancia en ir al colegio a aprender sobre fracciones o a la universidad a conseguir una carrera para tener un título que no te asegura integración al campo laboral, por cómo está la economía actual. Y es por esto que muchos estudiantes terminan desertando. Claro que para ello el Estado ha buscado soluciones y cada día intentan mejorar las condiciones educativas para que esta deserción, que ahora representa un problema importante, se controle de algún modo. Pero aún con esto nos falta. Y el reto, al estar tan relacionado con problemáticas más complejas del contexto nacional, se vuelve aún más laborioso de superar. Así que, por lo tanto, se necesita la interacción de más sujetos, aparte de los psicólogos educativos. Ya para finalizar con mi intervención y para pasar al cierre del podcast del día de hoy, me gustaría hacer mención de que, en última instancia, este análisis resalta la necesidad de comprender la educación en su contexto más amplio, reconociendo su papel en la sociedad y adaptándolo a las realidades cambiantes. La crisis de la escuela es un llamado a la acción para abordar desafíos fundamentales y asegurar que la educación siga siendo un vehículo para el desarrollo y la igualdad en nuestro mundo en constante evolución.
Quiero agradecer nuevamente a todas nuestras panelistas del día de hoy, importantes mujeres quienes enriquecieron el podcast del día de hoy con sus amplios conocimientos. También le agradezco a todos quienes están escuchándonos y espero que esta discusión haya sido de provecho para ustedes y su curiosidad, de modo que deseen indagar y explorar más de este interesante tema. Nos escuchamos la próxima. Chao.